Intentemos abrir nuestro corazón a los seres, dar una buena dirección a la actividad que vamos a emprender. Recordemos que sufren, al igual que nosotros, pero carecen de los medios para saber cómo evitar el sufrimiento y cultivar la felicidad. Entonces, ya que nosotros estamos en mejores condiciones, especialmente habiendo encontrado el Dharma, asumamos esa responsabilidad o determinación o por lo menos aspiración de poder cultivar nuestra mente, abrir nuestro corazón, purificar todos los obstáculos y desarrollar todas las cualidades y lograr ese estado de completa perfección que nos permita realmente ayudar a los seres, guiarles de la forma en la que ellos pueden aprender. Y para eso estamos aquí. Todo el estudio de las enseñanzas, la escucha, es para, como dice Geshe-la, para ser más bondadosos y además de la bondad, desarrollar la sabiduría y así poder ser de verdadero beneficio. Y vamos a recitar las oraciones de refugio y las preliminares. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento. Y que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas, reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada por el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. La imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, por cierto, ¿está conectado Miguel Bayarri? Al que le dije que estudiara, que le iba a preguntar. Ya veis, y lo primero, bueno, ya os lo he puesto por el WhatsApp y no sé si les ha llegado a todo el mundo, que yo mucho decir amenazaros con deberes y la primera que no lo hace soy yo. Pero bueno, creo que estáis tan contentos, ¿ok? Pero no os salváis para la próxima semana. Entonces, la mayoría de los que estáis, creo que sí que recibís pues, el material que voy facilitando sobre las cosas a prepararse y demás, pero para quien no esté incluido en el grupo con el que suelo comunicar, me podéis enviar un email diciendo que queréis recibir el material y os pongo, en vez de mi dirección personal, que era la que os había puesto, os voy a poner este email. Esperar a ver, coordinación @navarjunavalencia.com. Lo he puesto en el chat. Es decir, si alguno de los que estáis ahora escuchando, estamos en esta reunión,
no recibís el material de trabajo y queréis, o de repaso, y queréis recibirlo, me ponéis un email a esta dirección y yo ya os lo enviaré. Los que habitualmente lo recibís no hace falta que me pongáis ningún correo nuevo, ¿vale? ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Nos quedamos, si quieres, Paloma, puedes poner la presentación de dónde nos quedamos la vez pasada, la puedes compartir, Paloma. A ver. Ok, vale, nos quedamos en os estuve introduciendo, recordad que estamos hablando de la presentación del camino a la iluminación, ¿vale? Entonces, y se presentaba, os hablaba de que sobre la base de haber reconocido la importancia del maestro espiritual, sobre la base de reflexionar sobre lo que es el valor de esta vida humana, entonces cómo sacar el máximo provecho de esta vida humana. Entonces, en estas enseñanzas del camino gradual nos las presentan con una serie, como un proceso, un adiestramiento de diferentes reflexiones, diferentes meditaciones para llegar a generar, a comprender lo que es la naturaleza de nuestra existencia y generar el deseo de salir, de cortar con la raíz del sufrimiento, salir del samsara, que ese sería el objetivo de la persona de capacidad inicial e intermedia, en realidad, tanto inferior como intermedia. Sobre todo el nivel de capacidad intermedio es el que se focaliza principalmente en cortar con la raíz del sufrimiento. En el nivel previo a esto, obviamente, nos tenemos que garantizar que en la vida próxima las cosas no vayan a peor, que por lo menos volvamos a tener un renacimiento que nos capacite poder seguir practicando el Dharma. Por eso están todas esas reflexiones del nivel de capacidad inicial o inferior, que tiene que ver con una vez nos hemos dado cuenta de lo precioso de esta vida humana, saber que es efímera y qué tipo de vida o qué tipo de renacimiento tendremos tras esta vida, ¿vale? Entonces se medita sobre los sufrimientos de los reinos inferiores para buscar algo que nos proteja y entonces dirigirnos hacia al Buda, Dharma y Sangha y actuar en consecuencia, observar la ley del karma. Y sobre esa base, pues darnos cuenta, progresamos y reflexionamos sobre la naturaleza general de lo que es la existencia cíclica, es decir, estar bajo el control de karma y engaños y ver que incluso aunque tengamos un renacimiento superior, todavía estamos en peligro y entonces uno se adiestra para cortar con esa raíz de sufrimiento, la ignorancia, y lograr lo que llamamos el nirvana. Y con estos dos adiestramientos lo que nos están conduciendo a generar la renuncia, pero no basta con salir nosotros del sufrimiento. Tenemos que darnos cuenta de que todos los seres que han sido nuestras madres, con los que hemos estado íntimamente vinculados, están en una situación todavía peor que la nuestra. Entonces, sobre esa base, sobre la base de la renuncia, sobre la base de generar esa compasión realmente hacia nosotros mismos, la extendemos hacia otros y entonces nos determinamos no solamente a liberarnos nosotros, sino poder alcanzar un estado que nos permita ayudar a los demás a salir del sufrimiento. Y eso es lo que se engloba en ese adiestramiento superior, en el desarrollo de la bodhicitta, las 6 perfecciones y demás. ¿Okay? Entonces, antes de entrar ya en detalle con las diferentes reflexiones de cada uno de estos niveles de adiestramiento, una de las compañeras que estáis ahora, creo que la he visto antes, que estáis ahora siguiendo, escuchando en esta reunión, me preguntabas que no quedaba claro sobre la diferencia entre lo que es un ser Arya y un Arahat, ¿vale? Obviamente yo voy a mencionar algo y además poco, porque si no, ya os digo que puedo levantar más dudas
que aclararlas, ¿no? Porque, por supuesto, hay detalles aquí que son delicados, pero en general veis que usamos una terminología. Hablamos el término Arya, Arahat, Bodhisattva y Buda, ¿vale? Estos 4 términos, ¿ok? Entonces, y en la primera clase, en el primer día, os hablaba de que principalmente, recordamos, las enseñanzas de Buda, el objetivo último hacia como el destino final hacia donde nos lleva y que fue lo que motivó al príncipe Siddhartha a salir, abandonar el palacio y trabajar para buscar una respuesta al sufrimiento, era para encontrar una respuesta al sufrimiento y poder guiar a los seres para salir del sufrimiento. Es decir, el objetivo final de las enseñanzas de Buda es para alcanzar ese estado que nos permita realmente tener los medios para ayudar a otros a que también se libren del sufrimiento. Y eso significa alcanzar ese estado de una mente completamente limpia de oscurecimientos y completamente dotada de todo el potencial, de todas las cualidades, ¿vale? Lo que llamamos Buda, que la etimología es Sangye, San, limpieza, haber eliminado todo lo que hay que eliminar, y que haber cultivado todo lo que hay que desarrollar, ¿vale? Ese es el objetivo último, pero obviamente no podemos llevar a los seres a ese estado sin haber hecho ese trabajo previamente nosotros mismos. Un ciego no guía a otro ciego. Entonces, todas las enseñanzas de Buda, y además las dio de forma, pues dirigiéndose a las diferentes audiencias, a las diferentes capacidades, pues antes nos llevan también a lograr ese objetivo personal de la propia liberación, lo que llamamos el nirvana, ¿vale? Entonces, para lograr alcanzar estos 2 iluminaciones, la iluminación del nirvana inferior, decimos incluso, y el nirvana a nivel último, la iluminación a nivel último, la iluminación, necesitamos limpiar de nuestra mente 2 tipos de oscurecimientos. No significa que solo haya en nuestra mente 2, hay muchísimos, pero digamos que englobaríamos todos los oscurecimientos que tienen que ver, decimos, los oscurecimientos de los engaños, cuya raíz es la ignorancia, ¿vale? Estos son los que nos están incapacitando para el logro de la liberación personal, ¿vale? Entonces, pero claro, al haber estado durante tantas vidas con esos oscurecimientos, aunque eliminemos los oscurecimientos de los engaños, todavía hay una huella sutil que han dejado en nuestra mente, ¿vale? Y esa huella sutil que han dejado en nuestra mente es la que hay que eliminar para poder alcanzar el estado de máximo despertar, para poder alcanzar la iluminación. Entonces, hablaríamos de los oscurecimientos de los engaños, que son los que nos incapacitan, los que nos impiden el logro de la liberación, y los oscurecimientos a la omnisciencia, que son, junto con los otros, los que nos impiden el logro de la budeidad, ¿vale? Y esto lo vuelvo a recalcar, aunque ya lo dijimos en la primera clase, en relación a intentar aclarar desde mi mente ignorante, ¿vale? Lo que hablamos, que es las diferencias entre Arya, Arahat, Bodhisattva, Buda, ¿vale? Buda ha eliminado completamente estos 2 oscurecimientos, el de los que se engloban en los engaños y las huellas sutiles dejadas por estos, ¿no? Junto con la actitud egocéntrica. Entonces, y para alcanzar ese estado eliminas esos 2 oscurecimientos, y junto con la acumulación de sabiduría, es decir, haber desarrollado esa sabiduría de la vacuidad, y la acumulación de método o de los méritos que vienen a partir de desarrollar la preciosa mente de la bodhicitta, con la culminación de esas 2 alas es lo que nos lleva al logro de la iluminación. Entonces, Buda ha eliminado los 2 oscurecimientos y con las 2 acumulaciones alcanza tu mente se manifiesta en ese estado de completa despertar, ¿vale? Entonces, y una de las características, bueno, cuando se habla de las características de Buda y las cualidades, y el espacio infinito no las acoge, muchísimas, ¿no? Pero una de las características que suelen decir que no la tienen, por ejemplo, un arahat
o el que ha eliminado los oscurecimientos, los engaños, es que simultáneamente el Buda, alguien que ha alcanzado ese estado, puede ver lo que es la verdad convencional, la verdad relativa, cómo las cosas las percibimos nosotros, y su naturaleza última, es decir, que están vacías de existencia inherente. Un arahat esa capacidad no la tiene porque todavía tiene oscurecimientos sutiles, todavía tiene los oscurecimientos a la omnisciencia. Entonces, en general, cuando hablamos de ser Arya, o también noble. Recordad que decimos las 4 verdades nobles, es decir, las 4 verdades para los seres arias, lo que los seres arias han percibido. Aria, se recibe ese título de Aria, de hecho, la verdad es que no me sé bien la etimología, pero es el nombre que se da a aquel que ha llegado a alcanzar lo que llamamos el camino de la visión y percibe directamente la realidad tal cual es, percibe la vacuidad, ¿vale? Pero todavía es como cuando, vamos a ver, es decir, es como cuando metes la ropa a lavar, ¿vale? Primero salen unas manchas, ¿ok? Y luego tienes que ir trabajando para que las huellas, las manchas más sutiles vayan trabajándose. Entonces, cuando hablamos de, ya sea en el vehículo Hinayana, cuyo objetivo es el lograr el nirvana, o ya sea en el vehículo Mahayana, cuyo objetivo es alcanzar la iluminación, se habla de lo que se llaman los 5 caminos. Perdonad que esto sé que para muchos es un poco, incluido para mí, vaya, un poquito demasiado, pero bueno, para que vayan quedando esas huellas. Cuando hablamos de los 5 caminos estamos hablando que son niveles de realización en nuestra mente, ¿vale? El camino de la acumulación, el de la preparación, el de la visión, el de la meditación y el de no más aprendizaje. Esto tanto en esos cuando estamos dirigiéndonos al nirvana como en el camino hacia la iluminación. Aunque son niveles diferentes, quiero decir, por ejemplo, en el camino de acumulación Mahayana se entra a partir de haber generado la mente de la bodhicitta. Ese no es el caso dentro de lo que es el camino Hinayana. Entonces, en este camino de la visión, tanto para el camino Mahayana, como para el vehículo Mahayana, como para el vehículo Hinayana, en este camino de la visión es lo que se alcanza cuando en tu mente has tenido la experiencia directa de cómo existen los fenómenos, de cómo existen las cosas, de cómo existe el yo y los fenómenos. Aquí también que sepáis, dependiendo de las diferentes escuelas de pensamiento budista, va a haber sus matices, pero en general decimos, un ser Arya es el que ha llegado al camino de la visión. Ese es un ser Arya, pero todavía hay un trabajo que tiene que seguir haciendo, de seguir eliminando. Entonces, cuando ese ser dentro de lo que es el vehículo Hinayana progresa a través del camino de la visión, pasa al camino de la meditación y el de no más aprendizaje, cuando lo culmina todo ese trabajo, y en las enseñanzas te van explicando qué niveles de oscurecimientos y demás se van eliminando y de qué forma, ¿vale? Entonces, cuando se ha eliminado por completo los oscurecimientos de los engaños, ¿vale? Se alcanza el estado de arahat. Arahat o también destructor de enemigos. ¿Cuál es el enemigo? La ignorancia que se aferra al yo. Y la ignorancia que se aferra a los fenómenos. Lo que pasa que ya os digo que dependiendo de las escuelas nos van a decir unas cosas, unos matices u otros. Pero en general decimos Arya, el que ha alcanzado ese camino de la visión, la percepción directa de la vacuidad, Arahat, el que ha completado todo ese recorrido hasta el logro del nirvana. Y principalmente hablamos de Arahat en el contexto del vehículo Hinayana, ¿vale? Ahora tenemos Bodhisattva. Un bodhisattva, tan pronto si cualquiera de vosotros ha generado la preciosa mente de la bodhicitta y hay unos criterios que hablan de lo que significa generar la mente de la bodhicitta y que surja espontáneamente, ¿vale? Cuando la persona ha generado esa mente de la bodhicitta,
Entonces ese ser se le llama bodhisattva. Esa mente, ese nivel mental ha entrado en lo que llamamos el camino de acumulación. A partir de generar la bodhicitta, cualquier cosa que hagas, digas, pienses, estás continuamente acumulando méritos, ¿vale? Un bodhisattva no necesariamente ha percibido la vacuidad, porque lo de la percepción de la vacuidad, ¿vale? Se llega en ese camino de la visión, entonces todavía queda el camino de la preparación, y es la preparación ¿para qué? Para llegar a tener esa experiencia directa de la vacuidad, ¿vale? Entonces, un bodhisattva es aquel que ha generado la mente de la bodhicitta, y cuando hablamos de Arya Bodhisattva es cuando ese ser ha seguido progresando en su desarrollo de su bodhicitta y de su acercamiento a la visión de la realidad, ya llega a tener la experiencia de la ausencia de entidad, llega a tener la experiencia de la vacuidad directamente. Entonces hablamos de Arya Bodhisattva. ¿Hasta aquí me seguís? Si es así, hacer así, y si no, hacer así. Vale, más o menos. Ok, entonces ya tenemos Arya, luego Bodhisattva, y ahora Arya Bodhisattva y el Buda, que es lo que os he explicado antes, ¿vale? Entonces, esto más o menos, y va principalmente, bueno, en relación a la pregunta que una compañera me ha planteado por correo electrónico. Hay muchas más cosas que se podrían decir, yo no, seguramente yo no, porque además si digo algo más os lío. Entonces prefiero dejarlo tal cual, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Dentro de lo que es esta presentación del camino. Recordar que en la clase, no sé si fue en la anterior, os hablaba de, para arrancar con este nivel de capacidad inferior, claro, el primer paso realmente es soltar el apego a las cosas de esta vida. Y entonces es cuando estoy hablando de lo que nos mantiene atrapados en el apego que tenemos a las cosas de esta vida, ¿ok? Y entonces, tradicionalmente, a la hora de presentar el camino, creo que sí que os estuve hablando la fuente de donde viene, que es del Lama Atisa, este texto de Una luz en el camino y los comentarios que Lama Tsongkhapa posteriormente nos ha legado, ¿vale? Entonces, tradicionalmente en las enseñanzas del Lanrim, a la hora de exponerlas, de explicarlas, se llega a un punto en el que se dice, bueno, ¿cómo guiar a los discípulos? Entonces, el primer tema que se presenta es sobre lo que es la raíz del camino, que es la correcta confianza o la correcta devoción al amigo espiritual. Y se presenta eso como punto de arranque, y si veis muchas de las oraciones que tenemos, todas, el primer verso te empiezan diciendo justamente eso. La raíz, el fundamento, como este texto del fundamento de todas las buenas cualidades, el fundamento de todas las buenas cualidades es la correcta devoción al amigo espiritual, ¿ok? Por eso, en las enseñanzas del Lanrim, ese es el primer tema que se presenta. Cierto que a veces para los occidentales, que encima creemos que somos tan listos, pues a veces este tema de repente de reconocer que tenemos que aprender de algo de alguien es como que nos cuesta, ¿no? Y encima generar devoción y respeto, ya la cosa es como que nos rebelamos, ¿vale? Pero sigue siendo un tema importante, es un tema importantísimo porque nos dice la raíz del camino, o sea, y si no hay una raíz, difícilmente hay frutos, ¿ok? Entonces, normalmente se presenta primero todo lo que tiene que ver con lo que significa un maestro espiritual y cómo generar una relación correcta, una relación fructífera con este maestro espiritual y además alertándonos de las desventajas y los peligros de no seguir esa relación correcta, ¿vale? Y posteriormente se nos presenta que, bueno, una vez has establecido esa base, que es esa relación, esa correcta relación, esa correcta devoción o respeto con el maestro espiritual, pues a partir de ahí, cómo adiestrar tu mente, ¿vale? Y en este cómo adiestrar tu mente
es cuando se empiezan a presentar estos estos niveles de... No, mentira, antes de cómo adiestrar tu mente se nos habla, y es el tema que también quería introducir hoy, como una exhortación, una reflexión para sacar el máximo provecho de lo que es nuestra vida humana. Sí, 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 exacto. Cómo adiestrar nuestra mente. Y entonces el primer punto sería una exhortación, una reflexión de cómo sacar provecho de esta vida humana, y luego, una vez esta exhortación para sacar el máximo potencial de esta vida humana, y es donde tiene lugar todas las reflexiones para tomar, identificar lo que es un precioso renacimiento humano, el valor, la dificultad de obtenerlo y demás, pues cómo sacar el máximo provecho de esta vida humana. Y ahí ya, a partir de ahí, es cuando se empieza a hablar del adiestramiento de la persona de capacidad inicial, ¿ok? Entonces, en principio, y entonces a donde quiero llegar hoy, o lo que quiero empezar hoy es, aunque sea un pequeño repaso de estos dos preliminares previos a lo que es el adiestramiento de la persona de capacidad inferior, que son el llegar a tomar conciencia de lo que significa un maestro espiritual y lo que significa esta vida humana. ¿Puedes pasar en la siguiente diapositiva, Paloma, por favor? Si estás por ahí, sí. Siguiente, esto ya os he hablado, ya os llegará. Siguiente, sigue, la siguiente, ok. Vale, bueno, lo dejamos aquí, aunque luego entramos en lo otro. Ya veis, y esto os lo vine mencionando también en otras clases, que todas estas enseñanzas, y hoy mismo os decía que estos dos primeros niveles de adiestramiento, el de la persona de capacidad inicial o inferior, cuyo objetivo es lograr un renacimiento afortunado en las vidas futuras, y el adiestramiento en sí de la persona de capacidad intermedia, a lo que nos lleva es a generar lo que llamamos la mente de la renuncia. Y es un paso que no podemos obviar, es un paso que no podemos obviar. Si queremos salir del sufrimiento, necesariamente necesitamos decir basta ya. Realmente para mí lo de la renuncia es basta ya, me tienes hasta aquí, no quiero más, no quiero más. Pero claro, para llegar a decir, ok, hay una imagen, ya que estoy así tan expresiva, hay una imagen que siempre me fascina. No sé si habéis visto la película esta del pequeño Buda de Bertolucci. Raquel sí, que me lo comunicó el otro día que la había visto, ¿vale? Y la imagen en la que está el Keanu Reeves, que es el Buda, ¿vale? Bajo el árbol Bodhi, y están ahí tentándole los diferentes demonios y demás, y en eso sale una réplica de él, también, no sé qué le contaba, alguna historia, y él en meditación diciendo, te he calado, más o menos, claro, decía otras palabras, pero dice, ok, no me vengas con cuentos, ya sé quién eres, te he identificado, bye, bye, ¿no? No decía estas palabras, desde luego, pero ese era el significado. Es decir, he reconocido lo que es la raíz del sufrimiento, el aferramiento al yo, la ignorancia, ya no quiero, ya no tienes poder sobre mí, ¿no? Entonces, un poco con esto de llegar a generar... ese es el tipo de actitud que tenemos que llegar a generar cuando hablamos de la renuncia. Es darnos cuenta de que todo eso que nos tiene alucinados, y nunca mejor dicha esta expresión, todo esto que nos tiene totalmente alucinados, que nos parece que nos va a dar tanto, que nos tiene enganchados, ¿vale? Esa búsqueda desenfrenada de satisfacción en donde no la podemos encontrar, es cuando te das cuenta de que no, de que por ahí no vas a llegar a ningún sitio, de que eso no tiene esa capacidad. Entonces, cuando comprendes eso y comprendes que en lo que estés engañado y controlado por tus oscurecimientos y demás, irremediablemente vas a seguir sufriendo, entonces llegas a ese momento del basta ya, tengo que salir de aquí, tengo que cortar con esos oscurecimientos. Y eso es la renuncia. Y claro que hasta llegar ahí,
jolín, pues tienes que reflexionar mucho, tenemos que tomar conciencia de cómo, de meditar en lo que es nuestra propia vida, en lo que es la naturaleza de nuestra existencia. Lo que pasa que nos engañamos con una facilidad tremenda. Y no es cuestión de amargarnos la vida, ya la tenemos bastante amargada. Precisamente es de reconocer, darnos cuenta de que no vale la pena seguir luchando, seguir persiguiendo el sufrimiento en cierta forma, ¿ok? Y la renuncia a lo que nos lleva es a eso. Meditamos en lo que es la naturaleza de nuestra existencia, meditamos en lo que es la naturaleza del samsara, los diferentes reinos de existencia, reconocemos la enfermedad para buscar de dónde proviene y determinarnos a emprender la cura, buscar la salida, salir, cortar con la raíz del sufrimiento. A eso es a lo que nos lleva las reflexiones de estos 2 primeros niveles de adiestramiento, especialmente el de capacidad intermedia, sobre la base del anterior, ¿vale? ¿Pasas a lo siguiente, Paloma, por favor? A ver qué hora es. Ok, vale, entonces aquí ya veis, cuando hablamos de los adiestramientos de la persona de capacidad inferior, intermedia y superior, hay una serie de temas como es el de, recordar, el objetivo de la persona de capacidad inferior es lograr la felicidad en las vidas futuras, ¿vale? Entonces, para eso, la persona reflexiona sobre el hecho de que va a morir, de que es definitivo que va a morir y que eso sucederá en cualquier instante, qué es lo que va a venir tras esta vida. Entonces, especialmente el sufrimiento, si tomamos un renacimiento inferior, el sufrimiento que experimentaríamos en esos estados, y tomando conciencia del gran peligro en el que estamos, buscas una salida, buscas un apoyo, ¿no? Buda, Dharma y Sangha, y actúas en consecuencia, respetando la ley, evitando las acciones que te llevarían a esos tipos de renacimientos y cultivando las acciones que te llevarían, y cuando digo acciones es cuerpo, palabra y mente, que te llevarían a renacimientos superiores, ¿ok? Entonces, practicando de esta forma nos aseguramos de cerrar las puertas a los reinos desafortunados. ¿Me seguís hasta aquí? ¿Así? ¿O así? Vale, thank you. Estos son los temas principales de la persona de capacidad inferior. Los temas principales de la persona de capacidad intermedia es cuando te das cuenta, ahora mismo ya tenemos un renacimiento superior, ¿vale? Aún así, pues todos estamos confinados, ¿vale? Queremos salir y no podemos salir, nos contagiamos, tenemos miedo de lo que nos va a pasar, las cosas no salen como queremos, en cualquier momento, es decir, seguimos sufriendo y estamos en verdad en la cuerda floja, aunque puede parecer que decir, no nos podemos engañar, puede parecer de que ya tenemos, de que hemos encontrado el Dharma, hemos encontrado a Geshe-la, a la Mazopa Rinpoche, a los maestros, wow, seguro que ya las cosas van a ir para mejor. Bueno, desde luego una gran fortuna, pero hace el equilibrio, que hay más, tus tendencias hacia dónde te dirigen, hacia la bondad o van tus acciones más impulsadas por la actitud egocéntrica y por la ignorancia. Es decir, son toda una serie de reflexiones para darnos cuenta de que efectivamente, aunque ahora tengamos un renacimiento muchísimo mejor que lo que sería un renacimiento animal, por ejemplo, cuando no vuelva la respiración, cuando llegue la muerte, no tenemos ninguna garantía de que volvamos a obtener una situación como la presente, y tenemos que asegurarnos de que eso sea. Pero incluso estando en esta situación presente, sobre todo dándonos cuenta de que tenemos todas las condiciones propicias, ahora es el momento de decidir, de trabajar por salir de la existencia cíclica, y para eso tenemos que darnos cuenta de los sufrimientos que conlleva seguir bajo la fuerza de karma y engaños. Por eso en este nivel de adiestramiento se
se reflexiona sobre lo que son los sufrimientos generales del samsara, la naturaleza del samsara, el origen del sufrimiento. Aquí pongo también los sufrimientos específicos, es decir, los de los reinos superiores, ¿vale? Humano, semidios y Dios. Es decir, se medita sobre la primera verdad noble y sobre la segunda verdad noble, el origen de los sufrimientos, las causas de los engaños y sobre el camino que nos lleva a salir del samsara. Los 3 adiestramientos superiores de la ética, concentración y sabiduría, ¿vale? Y el adiestramiento de la persona de capacidad superior es recordar que el objetivo es la iluminación. Sobre la base de comprender tu propio sufrimiento, te das cuenta de que los seres siguen una situación similar, entonces el objetivo en el adiestramiento en este nivel es desarrollar esa mente valiente, determinada de la bodhicitta, ¿vale? Entonces se presentan los diferentes métodos para generar la mente de la bodhicitta, a partir de ahí practicar la perfección de la ética, la generosidad, la ética, etcétera, las 6 perfecciones, especialmente la concentración y sabiduría, y sobre esa base el tantra, ¿ok? Esto es en plan telegráfico las cosas que se trabajan, los aspectos que se trabajan en estos diferentes adiestramientos. Pero como os decía antes, previo y los preliminares a todo esto es reconocer la importancia del maestro espiritual y sobre todo reconocer la importancia de lo que es esta vida humana. Aquí en la presentación que os llegará os vienen pues bastantes cosas, quizás demasiadas, pero bueno, pues ahí quedan para vuestra información. El tema del maestro espiritual principalmente lo abordaremos más en profundidad, más en detalle, cuando lleguemos a ese módulo dentro de lo que es este programa de Descubre el Budismo, ¿vale? Entonces, bueno, ahora voy a presentar algo de ese tema y a ver si me da tiempo también algo de lo que es reconocer esta situación presente, este renacimiento humano como base para adiestrarnos en asegurarnos estos objetivos de los diferentes niveles de adiestramiento, ¿ok? Paloma, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva? ¿Sigue la otra? Thank you. Bueno, aquí vienen muchas cosas, os vais a distraer ahora leyéndolas, pero no os preocupéis, ya os llegará esto y de verdad que esta vez sí que lo hago. Entonces, en principio, este tema de lo que es la raíz del camino es la correcta relación, la correcta confianza, devoción al maestro espiritual. A lo primero que nos tiene que llevar es, por un lado, tomar conciencia de la necesidad que realmente tenemos de alguien que nos guíe para dejar de sufrir. Daros cuenta que hasta para las cosas más simples necesitamos instrucciones, necesitamos ayuda. Aquí estamos hablando de ayuda a alguien que nos guíe para salir del sufrimiento. Entonces, sean los primeros aspectos a reflexionar, ¿vale? Luego, obviamente, hay que tener mucho cuidado en manos de quien nos ponemos, porque ahora recientemente en uno de los vídeos que he traducido de Lama Zopa Rinpoche, pues hablaba de cómo en realidad pues está, es decir, hace falta muchos méritos y hace falta haber creado el karma en vidas pasadas para encontrarnos con enseñanzas correctas y con maestros correctos, porque te puedes dejar fascinar por cualquier parlanchín, con perdón, ¿sabes? Porque hay gente con un gran poder de la palabra, también como resultado de un karma positivo del pasado, hay mucha ignorancia. Y si das con alguien que no está capacitado, que no está cualificado, que no ha recorrido, no ha tenido la experiencia, no es un ejemplo con su experiencia, pues te va a llevar por muy, muy mala dirección. Entonces, uno de los primeros temas que se reflexiona es sobre las cualidades que debes de buscar en el maestro espiritual, ¿ok? Y el discípulo, el oyente, también tiene que tener sus propias cualidades. Aquí las he mencionado por encima, ¿no? Lo de ser honesto, sincero, con una cierta inteligencia que te permite distinguir lo correcto y lo incorrecto, ser diligente a la hora de la práctica, no ser fanático ni parcial, tener respeto
respeto por el maestro y una motivación correcta. Entonces, es decir, no solamente el maestro tiene que tener ciertas cualidades, que ahora entraremos un poco, sino la persona que está beneficiándose, es decir, para progresar en el camino, pues por supuesto, la faena no se la podemos dejar simplemente a quien imparte las enseñanzas. Por nuestra parte, tenemos que esforzarnos en ponerlas en práctica y tener ciertas aptitudes, ¿no? Como discípulo, ¿vale? Entonces también se habla de los beneficios, las desventajas de esa relación y entonces de una devoción, de una relación correcta con el maestro espiritual y sobre todo, bueno, una vez has establecido esa relación maestro-discípulo, cómo cultivarla mediante el pensamiento y cómo cultivarla mediante la acción, ¿ok? Aunque en las diapositivas, en la presentación que os va a llegar, os van a llegar pues simplemente pues eso, los puntos generales y demás, veréis que en general, especialmente cuando decimos cultivar y los que estáis siguiendo, bueno, algunos de vosotros estáis siguiendo también las meditaciones de Landry, ¿vale? Las que hacemos los miércoles y los jueves. Si es así, ya habréis escuchado la meditación y las reflexiones que hicimos justamente sobre el maestro espiritual, que fue además las que yo llevé en su momento. Pero una de las aspectos importantes a tener en cuenta en relación a esto de cómo desarrollar una correcta devoción con el maestro espiritual, estamos hablando, el maestro espiritual que te coge de la mano, ¿vale? Te coge de la mano y no te suelta hasta que tu mente ha logrado la iluminación, ¿vale? Es decir, es el Buda que a través de sus diferentes emanaciones nos coge y no nos va a soltar hasta que logremos ese estado, ¿ok? Entonces, claro que ese ser que nos está cogiendo de la mano y nos está llevando a ese estado es la figura más importante en nuestra vida. Lo siento si alguien se pensaba que era la mujer, el maridito, los niños, las mamás, que no me oigan, pero el ser más importante en nuestra vida es el que nos conduce a salir del sufrimiento, ¿ok? Entonces, claro, para que esa relación sea productiva, por parte del Buda no hay nada, es decir, es perfecto. Por parte del Buda está ya todo hecho. El trabajo es nuestro. Entonces, claro que depende de cómo yo contemple esa relación, cómo yo contemple a ese ser, el que me vaya a beneficiar más o menos, ¿ok? Entonces, y el punto a donde nos llevan estas enseñanzas de la devoción al maestro espiritual, al maestro Mahayana que va a llevar a la iluminación, el punto es llegar a ver que ese maestro es Buda, ¿vale? Cuando lleguemos a este tema, este módulo, hablaré de algunos matices al respecto, ¿vale? Pero en general es llegar a cultivar esa devoción de que este maestro del que recibe las enseñanzas del Anrim, el que te regaña, el que te aconseja, hace estas prácticas o aquellas de más allá, el que de vez en cuando se muestra como que te ignora, etcétera, etcétera. Todo lo que hace el maestro espiritual con el que has establecido esa relación es para espabilarte, son sus medios hábiles para llevarte a ese estado de la iluminación. Entonces, claro, si por nuestra parte lo consideramos que es el Buda, como siendo Buda, entonces vamos a recibir las bendiciones de los Budas y vamos a recibir un gran beneficio. Y es en relación a ese maestro Mahayana al que estamos hablando de desarrollar de cultivar esta correcta devoción, de llegar a verlo como Buda, reflexionando en sus cualidades, reflexionando en su bondad y cómo desarrollar esa devoción a través de las cosas, de tomarlo como ese objeto poderoso para acumular virtud a través de ofrecer, de hacer ofrecimientos, ofrecer nuestro servicio y sobre todo ofrecer nuestra práctica. ¿Ok? Más o menos hasta aquí esta base está asentada, ¿vale? Entonces, obviamente, ¿qué características tiene que tener ese maestro espiritual?
puedes pasar palo a la... Thank you. Entonces ya veis que aquí aparecen como varias opciones, 10, 5, 3, ¿vale? Y porque estamos en tiempos degenerados, pues hablamos por lo menos que tenga 3. ¿Okay? Y claro que también nosotros, pues el que podamos ver mayor o menor pureza en nuestro maestro y en todos los seres va a depender también de la pureza de nuestro espejo mental, ¿vale? Entonces, en principio, te dice en las enseñanzas, dice, confía en un gurú que el verso te suele decir que esté controlado, apaciguado, completamente apaciguado, que tenga más conocimiento que tú, que sea perseverante, que conozca muchas escrituras, que tenga la realización de la vacuidad, que sea hábil en enseñar, que tenga amor y que haya abandonado el desaliento a la hora de enseñar. Es decir, cuando decimos controlado, apaciguado, completamente apaciguado, se está refiriendo a las cualidades de los 3 adiestramientos superiores, la ética, la concentración y la sabiduría. Obviamente que sepa más que tú, porque si no, pues va a ser difícil que te guíe, ¿no? Y que sea perseverante, y aquí he puesto yo, pues que enseñe, que te inspire, ¿no? Con ese ejemplo de practicar según va explicando, de acuerdo a lo que te va transmitiendo, ¿no? Que conozca las enseñanzas, las escrituras, sea hábil en mostrarlas y que tenga ese conocimiento de la vacuidad, amor y compasión y que tenga paciencia, no se desaliente, ¿vale? Por lo menos, es decir, estamos en una época degenerada, nuestra mente también lo está, no sabemos hasta dónde llegan los conocimientos de nuestros maestros, pero asegurar, la verdad es que entre todos, no sé, entre todos, ya veis que dice ética, concentración, sabiduría, amor, compasión, realización de la vacuidad. Yo particularmente, y con esto ya es cosa de Paloma, ¿no? Pero, por ejemplo, especialmente el de la ética lo veo más que vital, porque uno puede tener muy buena capacidad de concentración, puede tener sabiduría, puede tener un gran amor y compasión, pero si no, hombre, si el amor y compasión es genuino, no me cabe duda que la ética la posee, cierto. Ahora, si no hay un amor y compasión muy establecidos, pues no tengo tan claro lo de la ética, pero lo de la ética es súper importante porque es la base de todo. Y es de hecho la primera expresión de la compasión, el no dañar a los demás. Entonces, que por lo menos estas cualidades las tenga. Alguien que tenga estas cualidades te vas a beneficiar. Y como aquí, no sé si venía de que se potaba, paréntesis porque no lo recuerdo, pero también te dicen en el Lamrim, dice, bueno, que por lo menos tenga más cualidades que defectos. Hacer clic, que ya sabéis que todos vuestros maestros tienen más cualidades que defectos. Vale. Que haga más énfasis en las vidas futuras que en esta. Clic. Lo tienen los maestros de los que estamos recibiendo enseñanzas. Y que dé más importancia a los demás que a su propio interés o a su propio beneficio. Lo tienen. ¿Sí o no? Entonces, es decir, si nuestros oscurecimientos nos impiden ver qué nivel de sabiduría, de compasión, de realización de vacuidad, pero desde luego nuestra ignorancia nos permite perfectamente distinguir que todos estos maestros de los que estamos recibiendo enseñanzas tienen más cualidades que defectos, enfatizan más la felicidad de las vidas futuras que la presente y enfatizan más la felicidad de los demás que la suya propia. ¿Okay? Entonces, alguien con estas características puedes estar tranquilo, vas a aprender, te va a ayudar, te va a guiar progresivamente hacia el despertar, ¿ok? Vale, entonces, a ver, Palomita, ¿puedes pasar a la siguiente? Quiero acabar... bueno, pues entonces nada, vuelve al maestro espiritual, porque no sé si vamos a entrar en el siguiente tema, pero el siguiente tema ya veis que aparece el de el precioso renacimiento humano, es decir, una vez hemos confiado en el maestro espiritual, qué tipo de adiestramiento, cómo adiestrar nuestra mente. Entonces, lo primero a reflexionar, nos presenta en la RIN, dice, como una exhortación para
aprovechar esta vida de libertad de decisiones. Y lo primero es reconocer lo que es lo que es tu vida presente, la situación que ya tienes ahora, que no es simplemente un renacimiento humano, ¿no? Estamos hablando perfecto renacimiento humano o precioso renacimiento humano, porque si no reconocemos lo que ya tenemos entre manos, es como tener, a veces te ponen el ejemplo de, como yo que sé, un mendigo que donde quiera que duerme por las noches está enterrado un tesoro, pero no es consciente, no lo hace caso y entonces sigue en la pura miseria. Pues algo así, nosotros tenemos condiciones perfectas que cuanto más las reconozcamos, más las vamos a utilizar, más las vamos a aprovechar. Por eso el primer punto, tras reflexionar sobre lo que significa tener un maestro espiritual, es darnos cuenta de lo que significa nuestra vida presente, nuestra situación presente, para determinarnos a no desperdiciar ni un momento, ¿ok? Paloma, ¿me quieres hacer un resumen antes? No sé si podré entrar ahora algo, por lo menos un poquito en lo del renacimiento humano, pero como veo que aquí hay gente que está haciendo preguntas, ¿me quieres hacer un resumen de lo que, o enunciar alguna de ellas para no dejarlas sueltas? A ver. Vale, es que si no, no lo veo. Yes. Vale. Vamos a ver, voy arriba. Aquí creo que Raquel pone algo. No sé si es la primera. Sí, mira, Raquel pone algo. Pone, a ver, un bodhisattva ha conseguido... Ah, mira, interesante, Raquel. Dice, un bodhisattva ha conseguido salir del samsara y con lo cual no tener más renacimientos. Vale, Raquel, no sé en qué momento has hecho esta pregunta y dependiendo de eso, pues o que yo no me he explicado bien o que tú no has entendido bien. ¿Qué diríais? A ver, José Enrique, te doy voz. ¿Tú qué dirías, José Enrique? ¿Un bodhisattva ha conseguido salir del samsara? Bueno, por lo... A ver, antes de decir tú una cosa, espera, te hago un stop. Por ejemplo, como os veo las caras, los que creáis que un bodhisattva ha conseguido salir del samsara, hacer así. Venga, ahora José Enrique habla. Vale. Bueno, gracias. Tengo entendido por lo poco que he leído y sé que ciertamente un bodhisattva ya está fuera del samsara. Sin embargo, por el deseo de liberar a todos los seres sintientes, vuelve otra vez a tomar forma para poder orientar a esos seres y llevarlos a la liberación. Ok, Jorge, por favor, puedes dale voz a Jorge, o date tu voz, Jorge, cariño. A ver, habla, Jorge, ¿qué dices? Nada, que yo creo que no, que los bodhisattvas, digamos, hasta que no llegan al nirvana, siguen dando vueltas en el samsara. Recordar una cosa, chicos. Está simpático. Vale, recordar, Bodhisattva, lo que os había dicho. Bodhisattva es el nombre que se da a aquel que ha generado la mente de la bodhicitta. Y además recordar, que muchos de vosotros habéis recibido enseñanzas, cuando recibimos enseñanzas del Amrit, de la bodhicitta, te dicen, a ver que me acuerde, ¿cómo era? Exacto, cuando te empiezan a hablar de los beneficios de la bodhicitta, dice, por el mero hecho de generar la bodhicitta, ese ser eclipsa a los oyentes y a los realizadores solitarios. Es decir, está por encima. Un bodhisattva todavía está maniatado. Tiene, tiene esa gran compasión de decir, bueno, cueste lo que cueste, a por todas. Cueste lo que cueste, yo no abandono a los seres. Voy a trabajar para... mi motivación es, no puedo soportar el sufrimiento de los demás, voy a sacarles del sufrimiento, pero estoy maniatado. Necesito... y entonces, a partir de generar esa mente de la bodhicitta hacia todos y cada uno de los seres, ¿vale? Empiezas a acumular virtud, pero todavía estás maniatado. Necesitas recorrer el camino y recordar lo que decíamos antes. Un bodhisattva, es decir, el que genera esa mente está en lo que llamamos el camino de acumulación. En el camino de acumulación todavía no has realizado la vacuidad, ¿vale? Realizas la vacuidad en el camino de la visión. Por lo tanto, en relación a la pregunta de Raquel,
un bodhisattva no necesariamente ha conseguido salir del samsara. Si eres Arya Bodhisattva es otra cosa. El Arya Bodhisattva tiene esa percepción directa de la vacuidad, ¿vale? Y además tiene la mente de la bodhicitta. Todavía le queda trabajo, porque todavía le falta seguir profundizando en esa limpieza y acumulación de méritos hasta el logro de la iluminación, pero ya tiene esa capacidad de poder dirigir sus reencarnaciones para seguir trabajando para ayudar a los seres. Pero un bodhisattva sin más no significa que haya salido del samsara. Espero que haya quedado más o menos, ¿vale? ¿Ok? A ver, ¿qué más preguntas había? Mira, Isa decía algo. El bodhisattva renace voluntariamente para liberar a los seres. Y ahora Sebastián pregunta, ¿en qué capacidad? ¡Qué gracioso eres, Sebastián! Dice, ¿en qué capacidad crees que nos encontramos nosotros como seguidores del Dharma? Bueno, pues Sebas, no te veo ahora, estarás por ahí oculto. Cada uno tiene que saber. Si yo tuviera clarividencia, sabría en qué lugar estáis. Yo tengo ignorancia y dentro de esa ignorancia sé en qué nivel, creo en qué nivel estoy. Y es que si lo digo nos desanimamos. Sí, no, porque por un lado, vamos a ver, recordar, antes de empezar a pensar en buscar la felicidad de las vidas futuras, ¿vale? De estar plenamente determinada a decir, wow, voy a trabajar para cerrar la puerta de los reinos inferiores, tenemos que trabajar con soltar el apego a esta vida, con no dejarme seducir por los 8 dharmas mundanos. Pues cada uno que sepa, yo todavía me seducen, no sirven más que para sufrir, pero todavía me dejo arrastrar por los dharmas mundanos. Entonces, quizás probablemente no he llegado todavía ni siquiera a la antesala, por así decirlo. Todo eso por un lado. Pero a pesar de no haber llegado a la antesala, sinceramente creo que tenemos que sentirnos súper y más afortunados de haber encontrado el Dharma, no solo el Dharma, haber encontrado el Dharma Mahayana, oír sobre la bodhicitta, oír sobre el karma, haber encontrado a Geshe Lamsan, haber encontrado a Lama Zopa Rinpoche, a su santidad el Dalai Lama. No nos podemos hacer ni idea, es decir, mi ignorancia sí me permite ver que esto es una pasada. Estos días, por ejemplo, que estoy traduciendo y os los aconsejo, las conferencias, las charlas de Lama Zopa Rinpoche desde Nepal, ¿vale? Y las estamos poniendo en el YouTube de FPMT Español, traducidas al castellano. En varias ocasiones viene diciendo, y es increíble cómo lo dice, por ejemplo, dice, wow, en general los seres, qué situación realmente tan dolorosa, nuestras madres, ¿no? Que ni siquiera han oído hablar del karma, Y si alguien se lo explica, si tienen la fortuna, si tienen los méritos, si tienen el karma de encontrar maestros o alguien que les introduzca al camino, salen corriendo para el otro lado, porque no tienen los méritos para poder escucharlo, ¿sí o no? Entonces, aunque estemos en la antesala, como digo yo, por lo menos tenemos esta gran fortuna de apreciar el Dharma, de haber encontrado el camino, de haber encontrado estos maestros, de recibir tantas y tantas huellas que nos van facilitando, allanando el terreno. Entonces, a esos niveles pienso que maravilloso, y se trata, pues bueno, pues de seguir, de dar los pasos, ¿vale? A ver, ¡ay, qué gracioso! Y aquí, ¿qué sigue diciendo Tessa? Dice, ¿serían los lamas? No sé a qué se refiere aquí, Teresa. ¿En qué capacidad como seguir? No sé a qué te refieres aquí, Teresa. A ver. Ana dice que en el nivel de guardería. Pues sí, yo creo que con el biberón y el chupete. A ver, Isa, ¿qué dice? Imagínate, en el inferior se busca la renuncia al samsara. Sin renuncia nos quedamos dando vueltas. Vale. Ok, nos quedamos dando vueltas, tal y que cual. José dice, nos quedamos dando vueltas con el deseo y creyendo que estamos en el camino de la felicidad. Estoy muy enfermo. Pues efectivamente estamos muy enfermos, y eso es muy importante también darnos cuenta, recordar el ejemplo que os decía el otro día de las 6 actitudes a la hora de escuchar el Dharma.
estamos enfermos, ¿vale? Los engaños, necesitamos un médico, los budas, a través de nuestros maestros y la medicina, del Dharma. Entonces, es importante darnos cuenta de la enfermedad, que a fin de cuentas es realizar la primera verdad noble, el sufrimiento, para buscar de dónde viene, ¿ok? Ah, mira, y aquí Isabel, una de las Isabeles, no sé si es Picasso o quién, dice, ¿qué quiere decir realización de la vacuidad? Vale. Ok, estamos hablando de la sabiduría que comprende, por ejemplo, vamos a ver, realización de la vacuidad. Es interesante la pregunta, aunque parezca para muchos muy simple en cierta forma, porque en general es verdad que este término que yo particularmente traduzco como realización, sé que hay sus opiniones diversas acerca de si es el término adecuado o no, realización, porque parece que es algo físico, ¿no? Y más que realización, últimamente se viene traduciendo como el conocimiento o desarrollar ese conocimiento de la vacuidad. Y a lo que se está refiriendo es a llegar a percibir el Buda, cuando nos dio las enseñanzas sobre las 4 verdades nobles, que fueron lo primero que compartió una vez alcanzó ese estado del despertar, ese estado de la iluminación allá en Bodh Gaya, empezó a hablar de que nuestra existencia es de naturaleza de sufrimiento, de insatisfacción, que hay un origen para esa insatisfacción, habló de esa segunda noble verdad, que es que por tanto si hay un origen para el sufrimiento puede cesar y que hay un camino para llegarlo. ¿Okay? Entonces, identifica como raíz, como causas de sufrimiento, el origen del sufrimiento, engaños y karma. Lo más cercano, la causa directa más cercana para cualquier sufrimiento que todos nosotros estamos experimentando es haber creado el karma, haber creado las causas para ese sufrimiento, ya sea para ese sufrimiento o para esa felicidad, haber creado una acción de cuerpo, palabra y mente que ha dejado una huella en nuestro continuo mental que cuando encuentra las condiciones se manifiesta en experiencia de felicidad o sufrimiento. Si estamos hablando del sufrimiento, ese karma al que nos ha inducido, ese karma es de naturaleza no virtuoso, inducido por una mente no virtuosa, cuyo origen es la ignorancia respecto a cómo existimos y a cómo existe todo lo que nos rodea, principalmente aferrándonos a que yo y los fenómenos poseen unas características, una existencia intrínseca per se, cuando en realidad eso no existe. Entonces, cuando estamos hablando de la realización de la vacuidad, no es que las cosas no existan, estamos hablando de comprender que yo, lo que percibo, lo que oigo, todo lo que me rodea está carente de existir como mi ignorancia lo está percibiendo. Y es realmente también como penoso porque estamos sufriendo en base a algo que no existe, pero sin embargo el sufrimiento existe. Entonces, ¿cómo existe? Dependientemente. ¿O cómo existe el yo? Dependientemente. Entonces, hablamos de realizar, por ejemplo, claro, me estoy ensanchando demasiado, pero bueno, básicamente, si sobre el concepto de, pensamos cada uno de nosotros, Paloma, Jorge, José, Concha, etcétera. Cuando pensamos en nosotros, hay una idea por ahí que sobre todo se va a manifestar con mucha mayor virulencia o en momentos de depresión o en momentos de exaltación o en momentos que se nos acusa de algo o que se nos alaba. Aparece un yo como muy concreto, un yo que parece que es nuestra esencia, que es algo inamovible, inmutable, que nos define tal cual y que no depende, no es el cuerpo y no es la mente y que es independiente de cuerpo y mente. Y entonces nos aferramos a un tipo de existencia que se siente ofendida o que se siente alabada y que entonces te ves incitado a proteger o a defender
o yo qué sé, o a machacar o a reforzarlo a través de todo aquello con lo que tú te identificas. Entonces, a partir de esa identificación con un yo que tiene unas ciertas características que en realidad eso nunca ha existido, creamos apego, aversión e ignorancia y todo el resto del menú, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de realización de la vacuidad es llegar a percibir, no solamente conceptualmente, llegar a comprender que a ver, aparte de este cuerpo y esta mente, ¿qué es Paloma? Aparte de, y ni siquiera eso, aparte del nombre que se da a la conjunción de este cuerpo y de esta mente, ¿dónde está Paloma? ¿No? Entonces, cuando comprendemos que eso que nos estamos aferrando, justamente estamos vacíos de eso, a eso se refiere lo de realizar la vacuidad. Bueno, supongo que os he liado más que os he aclarado, pero bueno, ahí queda. A ver, ¿qué más? A ver qué quiere decir la vacuidad. Ahora dice Claudia. Con respecto al tema del maestro, que me cuesta un poco entender a Lama Zopa cuando en las últimas enseñanzas ha hablado sobre las personas que denuncian a sus maestros cuando actúan de forma incorrecta y según entendí, a él no le parece bien que se les denuncie. Me temo que el no entenderlo me crea cierto conflicto. Bueno, Claudia, yo exactamente, y mira que estoy al día de todo lo que dice Lama Zopa Rinpoche, no interpreto exactamente igual como tú mencionas esto. Y su santidad el Dalai Lama siempre dice, si el maestro muestra una conducta incorrecta, de abuso, etcétera, y hay una base sobre la que poder denunciar eso, por supuesto, es correcto hacerlo público. Otra cosa es, y con eso sí que tenemos que tener mucho cuidado, porque esto de la devoción correcta al maestro espiritual, una vez uno establecido, por eso hay que tener mucho ojo en manos de quién te dejas llevar, ¿vale? Y porque normalmente nos solemos dejar llevar pues por la fama, el palique que tiene, etcétera, etcétera. No observamos mucho más, ¿ok? Entonces, claro, te fascinas con el primero que aparece o con el que tiene más renombre tal y que cual, luego algo falla y montas la de Dios, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante el observar y ver las cualidades. Una vez tú has creado esa relación maestro-discípulo con tu entendimiento, ok, con tu reconocimiento, tú eres mi maestro, ahí tienes que cultivar esa visión pura. E independientemente de que ese maestro manifieste una acción, una actitud que en mis cánones de pureza no entra, ¿vale? Tengo que tener un cuidado extremo en cómo me relaciono yo o en cómo me relaciono con ese maestro. Una cosa es, vale, yo puedo, por ejemplo, en un momento determinado, el maestro con el que tú estableces esa conexión maestro-discípulo, de repente, como ha sucedido con algunos maestros, ¿vale? Yo qué sé, te enteras de un escándalo, ¿ok? Y puede ser verdad o no, pero imagínate que encima sí es verdad, ¿vale? Pues hombre, la verdad es que te hace polvo, te hace polvo y te lo pone bien difícil el seguir manteniendo tu visión como pura. Te lo pone fatal, correcto. Pero aún así, tú tienes que tener mucho cuidado de no generar como enfado, como criticarlo, menospreciarlo, apartarlo. Otra cosa es que, vale, que te lo ha puesto, decir, que dependiendo de tu nivel, no puedes no puedes, ¿cómo te diría yo? Abordar esa situación y poder siguiendo mantener esa visión de pureza o esa relación, no es erróneo hacer un paréntesis y bueno, pues no cultivar mayor cercanía quizás en esa relación, pero de ahí a ponerte a criticar, a menospreciar, etcétera, hay una diferencia, ¿ok? Porque tú has establecido una relación, has tenido un compromiso, te has beneficiado. Y bueno, en las enseñanzas de la devoción al maestro espiritual te dicen cómo tratar incluso con todas estas circunstancias, ¿no? Y también te ves a lo largo de la historia, la verdad, de los diferentes maestros,
pues, en fin, los maestros se van a ir mostrando de acuerdo al nivel de suciedad o de limpieza que haya en nuestra mente. Y se van a ir mostrando de diferentes formas. Ellos sabrán por qué el Buda se manifiesta de diferentes formas, incluyendo una ética inapropiada, para que en un momento determinado uno entienda algo. Otra cosa es eso, que uno no pueda abordar esa situación y diga, bueno, pues hago un paréntesis, un stand-by, no puedo seguir cultivando esa relación estrecha. O, por ejemplo, como también te dicen en las enseñanzas, si en un momento determinado tu maestro te dice que lleves a cabo una acción que es contraria al Dharma y tú realmente no estás por la labor, no hay nada incorrecto en decir, I'm sorry, lo siento, pero yo no puedo. Y con esto me acuerdo de, por ejemplo, Tilopa. ¿Y era Tilopa? Sí, Tilopa con Naropa. Dos grandes yogis. Y hablan de las 12 grandes trabajos o acciones a las que Tilopa le hizo currárselo a Naropa. Claro, estamos hablando gurú excepcional y discípulo excepcional. Y había una de ellas, que esta era una pasada, y era, creo que iban unos recién casados, o una mujer y un hombre para la boda y tal, y Tilopa le dice a Naropa, ¿ves? Y tócale los pechos a la señora. Entonces, pues ahí fue el Naropa a manosear los pechos a la novia. Claro, le fundieron a palos a Naropa, ¿no? Porque claro, imagínate, obviamente no es lo más aceptado, ¿no? Pero y muchas de las acciones a las que Tilopa le decía a Naropa que llevara a cabo, acababa siempre el pobre apaleado. Pues eran sus medios para que purificara algo Naropa. Entonces, bueno, con esto lo que quiero decir simplemente es que, por supuesto, que tenemos que usar el sentido común, tenemos que usar las enseñanzas, el análisis, y tenemos que ser conscientes de con quién establecemos esas relaciones, pero una vez establecidas, por supuesto, si ese maestro actúa de forma contraria a lo que es la ética, a los cánones y demás, pues te va a doler y te va a ser difícil de transformar esa relación, pero en lo que no debes de caer es en el enfado, en la crítica. Puedes establecer la distancia, pero ojo con todo lo demás, lo cual es incompatible con que si se tiene que seguir un proceso legal de denuncia o lo que quiera que sea, se siga, ¿vale? No sé si he aclarado algo, pero eso está. Y ya te digo, y Rinpoche, los consejos que da van en esa dirección, en proteger al discípulo, porque el establecer habiendo establecido la relación maestro-discípulo, generar un tipo de actitud de enfado o de herejía hacia el propio maestro es la perdición para ese discípulo. Por eso ese discípulo se tiene que trabajar en mantener una mente lo más pura posible. Y bueno, en nuestra ignorancia no sabemos realmente, es decir, unos hechos pueden tener una razón de ser, aunque yo no las entienda, ¿no? De hecho, en la historia, os digo, no sé quién era, el quinto Dalai, ¿era el quinto? No. El sexto Dalai Lama, creo que era. El sexto Dalai Lama, me parece, yo me leí en una ocasión las biografías de los diferentes Dalai Lamas, pues bueno, en fin, era mujeriego, le gustaba salir por las noches, no sé qué, no sé cuántos. Cuando murió, bueno, dio alardes de unos poderes, unas realizaciones impresionantes, ¿ok? Y en la actualidad, pues, algunos, no sé, por ejemplo, Chogyam Trungpa, yo no he tenido la fortuna, supongo, no lo sé, de conocerle, aunque probablemente no me hubiera enganchado mucho, quizás, pero sin embargo sus enseñanzas son muy poderosas. Y bueno, pues era bastante conocido que le gustaba el alcohol, por ejemplo, ¿no? Y creo que escuché una vez en unas enseñanzas una gran audiencia y apareció, aparentemente se mostró como embriagado, ¿no? Y claro, la gente se fue escandalizada, los pocos que quedaran, una vez ya se quedaron aquellos pocos de unas enseñanzas que creo que dejó al personal completamente alucinado. Entonces, estas cosas ya veis que son delicadas, ¿ok? Bueno, a ver, ¿qué más cosas hay por aquí? Entonces, ¿cómo lo hizo Milarepa? Sí, hola John. Milarepa es el discípulo por excelencia,
¿vale? Milarepa, bueno, os recomiendo a todos la vida de Milarepa, es maravillosa, maravillosa, y no solo la vida, las canciones de Milarepa, hay 2 volúmenes, no son fáciles de conseguir ya en la actualidad, ¿vale? Pero son hermosísimas. Entonces Milarepa había sido un buen hijo, muy obediente de la mamá, y la mamá le pidió que aprendiera magia negra para cargarse a todos los familiares que se habían aprovechado de ellos a raíz de la muerte del padre, ¿vale? Claro, cuando Milarepa se dio cuenta de la barbaridad de lo que había hecho, porque sí tuvo éxito con la magia negra de matar a muchos, buscó desesperadamente a un maestro que en la biografía de Milarepa, en los cantos te dicen, asustado por los miedos, por el miedo a los sufrimientos de los reinos inferiores, busqué al maestro, ¿vale? Y me retiré a las montañas. Entonces, bueno, llega a encontrar a Marpa, su maestro, y durante muchos, muchos, muchos años Marpa se lo puso bien difícil. No le daba enseñanzas, le hacía trabajar, le golpeaba, fíjate, le golpeaban. En aquella época no había de llevarlo a denunciarlo ni nada, ¿sabes? Le golpeaba, una vez construía casas y una vez las construía, dice, pero ¿quién te ha dicho que lo hagas así? Quita eso, vuelve cada piedra a su sitio y vuelve a empezar. Es decir, se las hizo pasar bien duras, ¿vale? Porque tenía que purificar todo ese karma terrible de haber matado a tanta gente. Cuando ya después de varios años y el Milarepa, con una visión completamente pura hacia Marpa, permaneció inamovible en su devoción, ya por fin Marpa le dio enseñanzas, Milarepa se retiró a las montañas, practicó con una pureza increíble y logró la iluminación en una sola vida. Por eso se le pone como el ejemplo perfecto de la devoción correcta al maestro espiritual, ¿ok? Y a ver aquí, dice, Cristina, de todas las cosas que nos has dicho hoy y con las que me quedo son que tenemos muchos méritos previos para haber encontrado al maestro, tienes toda la razón, y que el Buda nos ha cogido de la mano y nos ha cogido de la mano y no nos soltará hasta que nos iluminemos. Pues es la verdad. Y no solamente eso, cuando en su momento hablemos más, por lo menos en otro módulo, sobre el maestro espiritual, a mí también, es decir, y no es la primera vez que lo hace, no es la primera vez que lo hace. Yo recuerdo un compañero que creo que era, a ver, no sé si era Neil Houston el que me daba estas enseñanzas, no recuerdo bien si era él o Steve Carlier, uno de los 2 monjes. Nos decía como que el maestro, ¿no?, nos tiene en su base de datos, ¿vale? Está fulanito, menganito, tal y que cual, nos tiene en su base de datos. Tú te mueres, ¿vale? Otra vida, pero el maestro te tiene en tu base de datos y va a ir viendo dónde, cómo y cuándo te puede enganchar y no te suelta. Y no te suelta, y no te suelta. Nos va a volver a... Claro, lo que pasa que es como lo de los rayos del sol. Para que te den tienes que estar un poquito abierta, o como para que el anzuelo te coja tienes que poder abrirte, ¿sí o no? Pues por un lado está, o como decimos, ¿no?, el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, pues el maestro está haciendo su labor, pero por nuestra parte tenemos que hacer la nuestra, ¿ok? A ver, ¿quién más? Una pregunta y ya vamos acabando, que ya veis que hoy me ha dado por hablar. A ver, ¿dónde se encuentra? Ah, qué graciosa, Mila. ¿Dónde se encuentra la mente? ¿En qué parte del cuerpo? Pregunta, ¿hay algún tipo de visualización cuando se toma refugio? Además de recitar la oración, vale. Empiezo por la última, que es más concreta y directa la respuesta. Hay visualizaciones a la hora de tomar refugio, desde muy elaboradas a versiones más concisas, más resumidas, y básicamente puedes pensar, claro, cuanto más conocemos lo que es Buda, sus características, o conoces la biografía del Buda, más fácil va a ser tomarlo como punto de referencia. Entonces puedes visualizar al Buda, ¿vale? Sabiendo que es en esencia uno con el maestro espiritual, y a la hora de tomar refugio, tomas refugio visualizando al Buda, sabiendo que encarna al Dharma y a la Sangha, y esa es la visualización más simple. Hay más elaboradas, pero teniendo conciencia de el Buda y sabiendo, pues eso, todo lo que significa ser Buda, todas las vidas que estuvo practicando con gran amor, con gran compasión, con gran bodhicitta, con gran esfuerzo para liberar
para guiarme, para sacarme del sufrimiento? Bueno, pues imaginas que estás en su presencia, de ese ser iluminado, que realmente estamos en su presencia, aunque no nos enteremos, ¿vale? Y que entonces, pues, estamos abriendo nuestro corazón hacia ese ser y hacia ese estado que deseamos desarrollar, y en eso es en lo que tomamos refugio, ¿ok? En ese potencial que nosotros tenemos y en el Buda que encarna el Dharma, las enseñanzas y la Sangha, los que lo han realizado, como los referentes para nosotros desarrollar nuestro potencial. Eso en cuanto a la hora de tomar refugio. ¿Y dónde se encuentra la mente? ¿En qué parte del cuerpo? Mente y cuerpo son de naturaleza diferente, ¿vale? De naturaleza, es decir, el cuerpo es algo físico que lo puedes tocar, medir, etcétera. La mente es de naturaleza diferente. Por lo tanto, vienen de causas diferentes. No podemos decir ni que está en el cerebro es el órgano a través del cual la mente funciona. Sí se habla de, claro, es decir, a través del órgano del cerebro, ¿vale? Se manifiesta, cuando hablamos de mente, y esto lo trabajamos más y los que habéis estado en el curso de la naturaleza de mente y su potencial, pues algo más familiarizados estáis. Cuando se habla de mente, estamos hablando, o de conciencia, podemos distinguir mente más burda, más sutil y muy sutil, ¿vale? Más burda es el nivel que estamos ahora utilizando y que depende directamente de un soporte físico más burdo, ¿vale? De un soporte más burdo, que sería el cerebro, ¿vale? Y luego hablamos de los niveles más sutiles de la mente, es decir, cuando llega el sueño, no es que la mente haya desaparecido, pero nuestros sentidos no están en activo, y especialmente en el sueño profundo hay un nivel, es como que está en stand-by, por así decirlo, pero que ahí todavía está, o una persona en coma, ahí todavía hay mente, pero en un nivel como más de stand-by o más sutil, ¿vale? Entonces, en general, y de acuerdo sobre todo a las enseñanzas tántricas, y esto se habla de cómo se llega a la vida, de cómo se es concebido y de cómo empieza la evolución de esa vida humana, ¿vale? Y sobre todo de lo que es la constitución de los canales de energía y los canales sutiles a través de los cuales se manifiesta o se desplaza esa energía sutil de naturaleza diferente, que no es física, que es la mente. Entonces, se habla de los diferentes canales o chakras, canales y chakras, y especialmente del chakra del corazón, que digamos que especialmente en el momento de la concepción empieza a formarse a partir, creo, de ese nivel del chakra del corazón. Recibimos, cuando se une la gota blanca y la gota roja, es decir, del padre y de la madre, ¿vale? Y se queda, digamos que en esa unión de esa gota sutil del padre y de la madre, ahí es donde esa energía mental que es muy sutil y que depende de un viento, de un aire muy sutil, esa gota queda como en el chakra del corazón. Pero eso no significa que es que la mente esté ahí en el chakra del corazón. Es decir, la mente es algo, no tiene naturaleza física. Pero esos niveles, el nivel más burdo depende de lo físico, y los niveles más sutiles, incluso estos niveles burdos, funcionan gracias a la mente sutil, que es ese primer instante en el que empieza la vida. Ese nivel de mente muy sutil es lo que queda ahí como vinculado a esa unión de la gota blanca y la gota roja, que cuando llega el momento de la muerte y lo físico deja de ser el vehículo apropiado para que la mente siga vinculada a esta estructura física, llega un momento, y vamos a tener en el proceso de disolución de la muerte, hay un momento en el que esa unión de esas dos gotas se separa, y es cuando el nivel muy sutil de la mente, porque ya el soporte físico ya no es suficiente, ya no lo sostiene, es cuando se da el momento de la muerte. Y es cuando se libera ese aire sutil, que es el vehículo en el que la mente se desplaza. Sé que todo esto es difícil, pero no es que tenga una localización exacta, ¿vale? Y hasta ahí es hasta donde puedo llegar.
Y a ver qué más hay por aquí. Muchas gracias. Respecto al maestro espiritual, está más claro. Mira, aquí John dice que hay unas enseñanzas del Lama Zopa Rinpoche que dio en Viena sobre el maestro espiritual y la devoción en el 2017. Bien. Y pregunta a alguien que dónde se pueden seguir, pues lo pongo aquí, a esperar, FPMT, espera, español, YouTube. Bueno, lo he escrito un poco mal, pero si te metes en ese canal vas a encontrar esas enseñanzas y muchas otras, ¿vale? Y yo creo que ya está, ¿no, chicos? ¿Ok? Bueno, perdonad que seguro que os he liado algunas cosas. Entonces, lo dejamos, el próximo día arrancaremos con el precioso renacimiento humano y ya entramos en el nivel de adiestramiento de capacidad inicial. Si quien quiera hablar puede decir algo y si no, pues nos damos besitos y hasta la próxima. Y sí os envío material de estudio y reflexiones. Bueno, el abrazo de Jorge, que es el más grande. Bueno, y cuidaros y eso, realmente todos tenemos nuestros altibajos, es lógico, porque la mente está como está, ¿vale? Fijaros, el próximo vídeo que viene de Lama Zopa Rinpoche, que todavía no me han mandado el audio, todavía no salió ni siquiera en inglés, nos dice, creo que se llama algo así como diciendo, ahora es el momento de practicar el Dharma, ¿no? Con esta situación del coronavirus. Y sinceramente, jolín, tener la sensación de que ya nos queda poco. No para decir, jo, qué bien, ya vuelvo a salir, no, al revés, qué pena, perdonad que lo diga así, pero qué pena que ya nos queda poco y significa, porque luego, o sea, distraernos, si es que nos sale facilísimo, volver a perder, y ahora de verdad, por difícil que esté siendo para los que estamos aquí presentes, algo que creo que casi todos podremos reconocer es que hemos estado algo más centrados. Es que hemos dedicado más parte de nuestro tiempo a la virtud que a la no virtud. ¿Es verdad o no? Levantar la mano los que estéis de acuerdo. Todos. Bueno, aquí Yolanda está entre que sí y que no. Pero ¿es verdad o no? Es decir, daros cuenta, por ejemplo, te levantas, ok, a las 7 o a la hora que sea y te acuestas pues a las 12, por ejemplo. Antes te levantabas a las 7, te acostabas a las 12 y echábamos muchas más horas al cubo de la basura, ¿o no? De verdad. Es verdad, o sea, yo creo que ahora, vale, a veces te lo pasas mal, no voy a decir que no, a veces dices, cachis en la mar, tú, ¿qué va a ser esto? O te viene la angustia o lo que sea, pero echamos menos horas al cubo de la basura. Es verdad, ¿no? Pues fantástico, fantástico. Y por eso digo, nos queda cada vez menos. Pues sigamos aprovechándolo, porque es que luego lo vamos a desperdiciar. Desafortunadamente volvemos a los malos hábitos, ¿sabéis? Entonces, en lo que nos queda, chachi, a por todas. Y sobre todo eso, como dice la Lama Zopa Rinpoche, que lo viene diciendo en todos y cada uno de los vídeos, el que aprovechemos esto para abrir el corazón, pensar en los demás y vivir nuestro sufrimiento en nombre de otros, ¿ok? Y bueno, y dedicamos, chicos. Entonces, vamos a dedicar, no hace falta que pongas las oraciones, pensamos en que podamos generarla preciosamente de la bodhicitta, que podamos, que crezca más y más sin nunca degenerar, que podamos desarrollar todo nuestro potencial para poder realmente ayudar a los seres, no solamente cuando logremos la iluminación, sino desde ahora y hasta entonces, que no desaprovechemos ninguna ocasión de poder aliviar el sufrimiento de los demás y contribuir con su felicidad. Dedicamos también para la larga vida de Geshe Lamsang, Lama Zopa Rinpoche, Sontiel Dalai Lama, de todos nuestros maestros, también para el buen renacimiento de todos los que han fallecido, ya sea por el coronavirus o por otras circunstancias, de los que están enfermos, que se pueda parar esta pandemia, que todos los recuperen, tengan condiciones económicas favorables para la felicidad tanto temporal como a nivel de Dharma, la felicidad última de la iluminación. Muchas gracias y un besito a todos